Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mauricio Bayona, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Como parte de la actividad debemos mm, mencionar un plan de mantenimiento y un plan de mejoramiento a corto y a mediano plazo para el desarrollo que hemos venido desarrollando durante el semestre en la materia de proyecto de grado. Si bien nosotros implementamos un ERP para nuestra fábrica de drones, recordando que nuestra asignación fue el software y herramientas disponibles para usar en fábrica de drones, y partiendo de allí debemos desarrollar un plan a corto plazo y a mediano plazo, un plan de mejora. Lo dividimos en dos segmentos. Un plan de corto plazo, que corresponde a la implementación de un plan de continuidad del negocio enfocado a la disponibilidad del software, recuperación y estabilización de los servicios en casos de evento de fuerza mayor. En la fase inicial, el plan de mejora corresponde a un corto plazo, dada su importancia al garantizar el funcionamiento del software. Fue catalogado como el BCP Drones Factory, la empresa, pues, la llamamos de esa manera, se llamó de esa manera. Sí, y según la imagen que podemos evidenciar en este momento, el BCP se encuentra definido en esas fases. En una fase 1 de planeación, en una fase 2 de definición de estructura de recursos, fase 3 de pruebas y mantenimiento, y capacitación y sensibilización para los usuarios que usan el recurso. ¿Sí? Resulta que el BCP para una organización es muy importante porque nos permite evidenciar cuál es la situación actual y cuál o a dónde queremos llegar con ella, ¿sí? En términos de seguridad de la información, en términos de estabilidad del servicio y de los sistemas. Entonces se hace un análisis de impacto, que nos permitirá identificar la urgencia de recuperación del software en Drones Factory, determinando el impacto en caso de interrupción. Esta información nos permitirá seleccionar cuál es la estrategia más adecuada. Seguido, debemos hacer una evaluación o un análisis de riesgo. ¿Cuál es su objetivo? Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que potencialmente podrán afectar las actividades que queremos proteger. ¿Qué es vital para nosotros? Procesos e información. Entonces la información debemos garantizarla, custodiarla, ¿sí? Y debemos velar porque sea información mm, real, ¿sí? Confiable, ¿sí? La evaluación de los riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal y a continuación estimar el impacto que supondría para Drones Factory. Se hace tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de estos problemas posibles. De esta manera, se pueden priorizar los problemas y su potencial costo desarrollando en un plan de acción adecuado. En contexto, es un análisis que es esencial, debemos hacerlo de manera estratégica con el fin de recuperar la prestación de un servicio o la disponibilidad de la información. Como lo mencionamos aquí, eh, en principio se dará la continuidad de las actividades críticas y posteriormente al resto. El nivel de criticidad de una actividad propia para la valoración de drones se basa en la productividad física u operativa. Sin embargo, se debe garantizar el suministro y recopilación de datos para las diferentes estaciones de trabajo. Es una valoración de criticidad, ¿sí? Esto puede ir muy de la mano con un DOFA, ¿sí? En algún momento
vimos una materia en donde se relacionaba a esto. Entonces, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, va muy ligado a la valoración de criticidad. Parte 2 del plan de mejoramiento a mediano plazo, ¿sí? Se pretende integrar el código fuente entre el ERP, que si bien para nuestro caso era un ERP basado en Odoo, código fuente de Python, ¿sí? Es un código abierto, y los sites de Google. Entendiendo que la flexibilidad que ofrece G Suite nos permite obtener un abanico de oportunidades para adaptar complementos de Google y herramientas que ya pueden existir, como lo son los formas, hojas de cálculo, e incluso un Classroom que puede ser usado para capacitaciones de personal en nuestra fábrica de drones. En términos generales, por ser Python, código abierto, se pretenderá vincular el código con los complementos de G Suite de Google para complementar las herramientas. G Suite tiene muchísimas apps. Por ejemplo, en esta ocasión del COVID-19 se ha venido utilizando mucho lo que es Hangouts, lo que es Meet o cualquier otro sistema de conferencia. La idea de complementar el Python con G Suite es un plus que se le puede dar a la implementación o al desarrollo de nuestro software ERP, vinculándolos. Podemos tener eh, un sistema de learning que sea virtual, porque G Suite tiene un Classroom. Entonces ofrece los forms, las hojas de cálculo y eso de alguna manera asociado con lo que ya podemos comprender del módulo de conocimiento en el ERP, nos da un plus para nuestra herramienta y es un plan de mejora a mediano plazo. Planes de mantenimiento. El mantenimiento es necesario para el normal funcionamiento del software con el fin de garantizar los requerimientos de usuario. El mantenimiento es aplicable al software estándar o desarrollado. Y si el sistema cambia debido a acciones correctivas y no correctivas sobre el software, debe ser enfocado bajo los siguientes objetivos: corregir fallas, mejoramiento de diseño, implementación de mejoras, integración de interfaces, como les mencionaba segundos antes, entre Python y G Suite, y la migración de software heredado. Cuando me refiero a migración de software heredado, es cuando, por ejemplo, podemos tener información de hojas de cálculo que de alguna manera nos van a alimentar la base de datos en Python, ¿sí? O cuando se está implementando el software ERP desde cero y se importa por playlist información requerida para el módulo específico, ¿sí? Tenemos un pequeño diagrama de bloques en donde se ha determinado o definido eh, el plan de mantenimiento en qué consiste. Entonces, se debe generar un análisis de requerimiento, se deben validar las especificaciones técnicas tanto del software como del hardware, ¿sí? Eh, donde está alojado nuestro sistema, el diseño de la solución según condiciones, la inserción del código, actualización de versiones, firmware, si es el hardware, demás, pruebas y operación y mantenimiento. ¿Sí? Como, como en contexto, el análisis se recopila la información sobre el código fuente de las características generales del software y su comportamiento, el escaneo por software malintencionado y validación de interfaz con cualquier usuario. Pues todos comprendemos, digamos, que la vulnerabilidad que existen sobre los sistemas operativos, sobre las diferentes fuentes de información. Entonces debemos estar protegidos ante software malicioso. No tanto, si bien, si bien una parte puede ser protegido, la otra es cómo vamos a responder, cómo va a responder nuestro sistema en caso de que eso pueda llegar a suceder. Especificaciones técnicas, validación de especificaciones, actualizaciones de firmware,
del equipo donde se aloja nuestro software. Um, Aquí, digamos que esto es una breve imagen de las características o del comportamiento que tiene la CPU, donde está alojado nuestro demo ERP. La inserción del código. Y, importante, las pruebas. Las pruebas, después de la modificación de las bases de datos, lo que normalmente se acostumbra o lo que se puede llegar a hacer es duplicar las fuentes de tal manera eh, que podamos hacer las pruebas sin ir a afectar de pronto la tabla original, ¿sí? Entonces nos va a permitir realizar diferentes pruebas para garantizar que los arreglos o el mantenimiento sobre el código sea efectivo. Agradecemos al tutor por la disposición y por la ayuda prestada. Una feliz noche. Hasta luego.